Muy buenos días, estudiantes del Colegio Ebenezer, Dios me los bendiga. Hoy, 1 de junio del año 2021. Agradecidos estamos con Dios, estamos a pocos días de terminar este segundo periodo del año escolar. Así que, mis queridos estudiantes, a ponernos las pilas con todo lo que tiene que ver con los proyectos, con la entrega de actividades. No podemos dejar las cosas para después, tenemos que estar muy pendientes de todo lo que debemos entregar a tiempo para que no tengamos sorpresitas finalizando este segundo periodo del año escolar. Los estudiantes que han sabido aprovechar muy bien el tiempo vienen muy bien, felicitaciones, pero hay algunos que nos tienen un poquitico preocupaditos, pero estamos completamente seguros que se pondrán las pilas, ¿cierto, mi querido Ebenheiser? 10 veces mejor. No podemos olvidar jamás que tú y yo somos 10 veces mejor. Entonces, bienvenidos a nuestro devocional en el día de hoy. Anóteme por favor allí en su cuaderno devocional la unidad. El tema que vamos a trabajar hoy, aceptación más autonomía. Y la cita bíblica, seguimos en Lucas, capítulo número 22, del versículo 39 al versículo 46. Uno de los principios que nos hace entender a nosotros la aceptación como tal es la autonomía, y en este caso estamos hablando de autonomía personal. Veamos este pequeño concepto. Se describe como disciplina de la filosofía, de la pedagogía y de la psicología, y se puede definir de un modo genérico como la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo. En el caso nuestro, al ejercer la dignidad, en la teoría de la identidad nos permite, miren lo importante de que nosotros comprendamos la importancia de la autonomía. Nos permite identificar por sí mismo el estado emocional en el que se encuentra sin que se lo tengan que decir. Segundo, acepta que lo que él logra o no logra en la vida es su propia responsabilidad. Tercero, acepta que lo que está sintiendo es de él y que otros no son culpables de tal emoción. Estos tres aspectos importantes de los cuales nos habla la autonomía nos hace comprender de manera importante de que al aceptar lo que hacemos, lo que de alguna manera afrontamos, las responsabilidades que nosotros tenemos, nos lleva de alguna forma pues a no culpar a nadie por las cosas que a uno le esté pasando o por lo que a ti te esté sucediendo en lo absoluto. Y si tenemos que buscar responsables, bueno, claro que sí, tenemos que revisar muy bien el tema porque cabe la posibilidad que seas tú, las circunstancias o qué sé yo, tantas cosas que hayan podido rodear X o Y situación. Siempre recuerdo a la profesora Joana, nuestra querida Joana, que dice: el tiempo pasa tanto para el que lo aprovecha como para el que no. Y ella dice que esa frase la aprendió de nuestro pastor José Satirio dos Santos. Desde el día de ayer estamos hablando de una situación acaecida en la vida de Jesús, donde estamos revisando el tema de cuando Jesús se encontraba en el monte de Getsemaní y que esa noche decidió poner a orar. Decidió establecer una comunión íntima con Dios y también le sugirió a sus discípulos que oraran juntamente con él. Pero la Biblia dice que los discípulos estaban tan cansados que no pudieron orar con Jesucristo ni siquiera una hora. Este evangelio en el que nosotros nos encontramos dice que a causa de la mucha tristeza, parece ser que los últimos días que los discípulos habían vivido habían sido bastante difíciles, bastante complejos, y muchos de ellos se encontraban pues sumidos en una tristeza. Recordemos que Jesucristo venía diciéndoles a ellos que él se tenía que ir, que les iba a enviar un consolador, y bueno, venía de alguna manera preparándolos a ellos para lo que se iba a venir. En este caso, Jesucristo mostró autonomía, ¿cierto? Vamos a ver de qué manera Jesús muestra su autonomía. En primer lugar, mis queridos chicos del Colegio Ebenezer, anóteme por favor allí. Jesucristo en su estado emocional lo llevó a experimentar tristeza humana. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que a la hora de nosotros estar viviendo un estado emocional, nosotros podamos comprender que eso no es cosa del otro mundo. Creo que si somos seres humanos tenemos que vivir estados emocionales.
algunos de alegría, otros de tristeza, algunos de malestar, ¿sí? De rabia, ¿sí? Todas esas cosas están siempre presentes en cada uno de nosotros. Y en el caso de Jesús, el hecho de que Él se sintiera tan triste, ¿por qué? Porque Él determina tener intimidad con Dios en ese momento en el que Él se encuentra tan sumido en tanta tristeza. Él pudo ver de una manera significativa de que esa tristeza estaba abordándolo. ¿Y qué determinó Él? Determinó buscar de Dios. Cuando nosotros estemos viviendo una situación como esas, lo que tenemos que hacer es buscar la dirección de Dios, estar en una relación íntima con Él. Alguien como Jesús puede entender perfectamente el estado emocional en el que cualquier persona puede llegar a encontrarse en un momento dado y determinado. ¿Por qué? Porque Él en su condición de humano también llegó a experimentar la tristeza como tal. Y como le decía a ustedes en el día de ayer, considero que la tristeza que Él estaba experimentando era el hecho de que se sentía que iba a quedar solo en el momento en que estuviera llevando todos los pecados de la humanidad. Así que Jesucristo en su estado emocional experimentó tristeza. Nosotros también como humanos, de lógico, también la experimentamos. Anóteme por favor el segundo punto. El segundo punto dice así: el estado emocional de Cristo no evitó que fuera considerado con sus discípulos. ¿Sí? Y esta parte me pareció tan noble, me pareció tan interesante, porque ¿quién era el que realmente estaba viviendo su situación compleja? Cristo. ¿Quién era el que estaba teniendo una reacción? No sé, sé que médicamente lo que Jesús sufrió tiene su nombre. Y es sudar sangre. Y dicen que cuando los vasos capilares en el cuerpo se abren o se revientan, y la persona literalmente suda sangre. Y Jesucristo lo experimentó de una forma tan fuerte, tan fuerte, que se sentía desfallecer quizás en ese momento. Y allí fue cuando Él le dijo al Padre: esta situación es muy compleja, esta situación es muy dura. Palabras literales, dijo: pasa de mí esta copa. ¿Sí? ¿Qué quiso decir Él? De verdad no quiero estar viviendo lo que estoy viviendo. No quiero. No me gusta lo que estoy viviendo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces Él estaba viviendo una situación emocional muy fuerte, y sin embargo Él no llega a regañar a los discípulos. Los despierta y les dice: venga, pónganse a orar. Tenemos que orar para que no entremos en tentación. Y dice que al finalizar de orar, cuando ya llegó nuevamente con los discípulos y vio que ellos seguían orando, le dijo: vamos muchachos, pónganse de pie y vámonos de acá. Entonces Él sabía y entendía que sus discípulos no tenían culpa del estado emocional en el cual Él se encontraba, así que no tenía por qué descargar su situación en la vida de los demás. Quienes están a nuestro alrededor no tienen culpa de nuestro estado emocional, eso depende de nosotros. Tercer lugar, el estado emocional de Cristo no lo llevó a culpar a otros por su situación. Entonces Él asume su responsabilidad, Él asume su compromiso. De hecho, cuando leemos esta parte de la vida de Jesús en otros evangelios, Él dice: el que me entrega ya viene en camino. Ya viene en manos de quién voy a estar. ¿Sí? Entonces Él sabía y entendía pues que la situación que Él estaba viviendo era de Él, pero también comprendía que no tenía por qué comenzar a señalar absolutamente a nadie con respecto a eso. Vemos una historia bastante interesante en este punto, y es el hecho de que Él a uno de sus discípulos, a uno llamado Pedro, le dice: tú me vas a negar. Cuando el gallo cante, tú me vas a negar. Y Pedro le aseguró a Jesucristo que no lo iba a negar. No te voy a negar, no te voy a negar, no te voy a negar. Y esa misma noche, cuando a Jesús lo apresan, el mismo Pedro toma una espada y le corta la oreja a un soldado llamado Malco.
Y dice la palabra que Jesucristo le llamó la atención a Pedro y le dijo, guarda esa arma, y le colocó la oreja al soldado en su lugar. Yo me imagino que ese soldado Malco nunca olvidó esa experiencia tan tenaz de sentir ese filo de esa espada, cómo le tumbaba la oreja, y después esa forma en como Jesucristo se la vuelve a colocar en su lugar. En este caso, pues, Cristo nos comenzó a buscar culpables, como por lo general a veces nosotros lo hacemos. Él supo ejercer su autonomía de una manera importante y de una forma significativa. Anótenme por favor allí en su cuaderno devocional. Vamos a dibujar 3 círculos, vamos a colorearlos de amarillo y vamos a dibujar en ellos unos estados emocionales, ¿verdad? Que nos pueden llevar a culpar a otros, o de lo que nos pasa o de lo que nos sucede, ¿sí? Podría ser tristeza, podría ser ira y podría ser dolor, ¿sí? 3 estados emocionales. Mientras ustedes me dibujan los 3 estados emocionales, vamos a escuchar la canción que he escogido para esta semana. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz.
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa la pasión en mi mirada, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, llévame a la cruz. Querido estudiante del Colegio Ebenezer, si Jesucristo, siendo hombre, pudo entender su rol en esta vida y comprender que tenía que aceptar la asignación que Dios le había dado, pudo superar cada una de esas situaciones y aplicó la autonomía a su vida, tú y yo también lo podemos hacer. Oremos en esta mañana y démosle gracias a Dios por este día. Amado Jesús, te bendigo en esta mañana con todo mi corazón y te doy muchas gracias. Gracias por cada uno de los estudiantes del Colegio Ebenezer. Cubro sus vidas con esta oración. Te ruego que sea tu bondad sobre ellos de manera especial. Te ruego también que seas tú tomando cualquier situación en casa y que todos ellos puedan, oh Dios, sentir lo cerca que tú estás de ellos en este instante. Bendigo a sus padres y te pido que en el día de hoy nos guardes a todos. Muchas gracias, querido Jesús, por ser tan fiel. Te amo. Recibe mi adoración. En tu nombre, Jesús. Amén. Un abrazo, mis amigos. Dios me los guarde. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana aquí en nuestro devocional. Así que bendiciones para todos.